Esta conferencia se llevó a cabo en la Expo Llama en Santa Isabel, en el oeste de La Pampa, el 8 de noviembre de 2014. Allí fui invitado por la gente de la licenciada Marisa Urioste, que era directora de Recursos Naturales en aquellos tiempos, a la cual le agradezco, por supuesto, por este medio también la gentileza y la invitación y el tiempo que trabajamos juntos en este proyecto de cama. La licenciada Susana de la Rada, colaboradora y compañera de la licenciada Urioste mucho tiempo y actualmente a cargo de este tema en la provincia. Y acá le quiero llevar también mi agradecimiento a mi ex compañero y ex alumno, ahora decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el médico veterinario Abelardo Ferrán, que era ministro de la profesión en aquel tiempo. Y ahí está la tarjeta de invitación que me envía de su firma. Y acá saludo a los paisanos del oeste, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulanguén. Saludo a los muchachos y a las chicas allá del oeste y mi querida provincia La Pampa. La exposición que presenté en aquel momento, que vamos a incluir en este video, la llamamos Características de la producción y calidad de la carne de llama, resultados del proyecto de cama. El proyecto de cama fue un proyecto de producción de carne de camélidos desarrollado con el financiamiento de la Unión Europea, en la cual intervenimos Argentina, Bolivia y Perú. Por parte de Argentina, estos somos los investigadores que hemos formado parte de ese proyecto. Bueno, los temas que vamos a abordar aquí son, en general, las características de la llama productora de carne, aunque la llama es un animal poliproductor, fundamentalmente conocido, más conocido como la producción de fibra, fundamentalmente en nuestro país. También vamos a analizar su potencial de producción de carne. Vamos a hablar un poco de su anatomía y fisiología digestiva, diferente a los ruminantes menores y algunas referencias al respecto. Esos requerimientos, vamos a formular preguntas y encontrar alguna respuesta. Por ejemplo, si es cierto que un guanaco come por 5 ovejas, o sea que una llama que es más grande que un guanaco debería de comer por 7 ovejas. Eso es lo que comúnmente se dice o la gente lo dice, vamos a ver si eso es cierto o no. Los ensayos de consumo de digestividad que hemos hecho en el programa Suprat a través del tiempo, que nos han dado algunos resultados muy interesantes. Las observaciones del crecimiento, momento óptimo de faena, realizado también en este proyecto de cama. El trabajo experimental del proyecto de cama, que como se lo ha hecho básicamente. Parámetros que definen la calidad del canal, lo vamos a analizar. Las diferencias entre las dos regiones que hemos trabajado, en el altiplano, en la provincia de Jujuy y en el oeste de la provincia de La Pampa. Parámetros que definen la calidad de la carne también de las dos áreas. Una breve descripción de la metodología de faena que hemos utilizado. Una metodología tradicional a campo que se realiza en el norte, en un matadero mejorado. Y la faena industrial en el frigorífico de Uriburu, en la provincia de La Pampa. Finalmente vamos a hacer una pequeña referencia a los chacinados que hemos hecho con carne de llama y los resultados que hemos obtenido de eso. Bueno, en general se consideran distintos sistemas de producción de llamas en esta parte del mundo, que se pueden clasificar según el producto y según la ubicación geográfica. Según el producto encontramos sistemas fibra-carne, donde el producto que prevalece es la fibra, fundamentalmente en áreas muy marginales, con grandes distancias a los centros de consumo. La carne es un producto perecedero. En ese caso la fibra se obtiene de esquila y la carne de faenas de animales grandes o de animales de rechazo. El sistema carne-fibra al revés, se hace una faena bastante sistemática a una edad determinada y generalmente la fibra se obtiene antes de la muerte del animal de esquila o de esquila de cueros. Según la ubicación, bueno, actualmente podemos hablar del sistema tradicional de producción en el altiplano, arriba de los 3.600 metros hasta 5.000 metros de altura, y las producciones más nuevas o más recientes, como formó parte de este ensayo, la producción en
en la planicie, tanto en Patagonia como en el área central del país. Bueno, para hablar de la cuestión nutricional tenemos que referirnos obviamente a las características de los aparatos digestivos. Los camélidos conforman un grupo zoológico muy particular, análogo fisiológicamente a los rumiantes, pero con algunas diferencias importantes. Uno de ellos es su capacidad de ramoneo. Acá vemos el labio leporino, que es totalmente desplazable. Los incisivos inclinados hacia adelante, que permiten un corte neto de la vegetación, aunque tengan rodete coronario, cortan la vegetación y no arrancan. Y ahí vemos sus preestómagos, visto del lado izquierdo, aunque parece un rumen, ¿no es cierto? Por su aspecto no es ni anatómicamente ni fisiológicamente un rumen, tiene diferencias notables con un rumen. Ahí tienen el esquema, el compartimento 1, 2 y el compartimento 3, que marcan diferencias bastante importantes con lo que es el rumen. O sea, fisiológicamente funcionan como rumiantes, lo vamos a mostrar ahora, pero tienen diferencias anatómicas importantes porque su origen filogenético es distinto al de los bóvidos, al de los rumiantes. Bueno, cuando se habla de características nutricionales, obviamente, una de las cuestiones de interés es la capacidad de consumo que tienen los animales, ¿no? Este trabajo, que si bien está firmado por un árabe, Halali, está hecho en Dinamarca, y es muy interesante porque compara a los rumiantes menores, ovinos y caprinos, con llamas, con camélidos. Midieron varias cosas, pero fundamentalmente trabajaron en dos condiciones ambientales bien marcadas, distintas, ¿no? Consumo de pasto verde, o sea, un consumo normal a campo de los animales, y consumo en suplemento que era rastrojo seco. Así que ahí tenemos una pequeña comparación, ¿no es cierto?, de los distintos pesos corporales. Las cabras 44 kilos promedio, la oveja 78, o sea, grandecita la oveja, la llama bastante grandota también, 137 kilos. Las que pastoreaban en pasto verde, más o menos muy parecidas a las que pastoreaban sobre el rastrojo. Lo interesante de acá es la comparación que se hace sobre especie. Llama sobre oveja en condiciones de pasto verde, llama sobre oveja en condiciones de pasto seco. Llama sobre oveja en condiciones de pasto verde es una relación de 1,7 en peso corporal, ¿no es cierto? Bastante más grande la llama, casi el doble. Sin embargo, el consumo, fíjese, el consumo total no es 5 veces como dice la leyenda popular, sino que es 1,2. En porcentaje de peso vivo es menor el consumo de la llama, es 0,7. En condiciones de pasto seco, la relación de la llama oveja es un poco mayor, o sea, la llama era un poco más grande. Sin embargo, el consumo total de materia seca no es significativo, o sea, es equivalente, es 1. Y el porcentaje es 0,6, y lo interesante también es comparar la cabra, ¿no? Acá la cabra, que es mucho más chica, la llama es 3 veces más grande que una cabra, por lo tanto el consumo total es bastante mayor, pero cuando vamos a porcentaje de peso corporal, que suele ser un dato que se toma, no es significativo el consumo con la cabra, o sea que consume más o menos lo mismo, en pasto verde. En pasto seco, la llama, que era igual, casi 3 veces más grande, consume la mitad del peso corporal en pasto seco con respecto a la cabra. Sin embargo, la medida más interesante que se toma habitualmente es el consumo de materia seca por kilo a la 0,75 del peso corporal, un famoso tamaño metabólico, que es realmente lo que permite comparar las especies bien, porque esto marca lo que se llama eficiencia digestiva, ¿no? Así que acá es bien interesante la relación. La relación, vamos a seguir con el mismo esquema. La llama oveja en pasto verde, la llama consume menos, significativamente menos materia seca por peso corporal a 0,75, 0,8, y en pasto seco menos todavía, 0,7. En el caso de la cabra es lo mismo, no es significativo en pasto verde, y sí es igual que con la oveja, en pasto seco, o sea, es menor.
hay una serie de otras determinaciones que es interesante si las quieren ver, ahí tienen el trabajo, yo lo coloco al final, es muy interesante de verlo este trabajo por las cosas que contiene, pero bueno, lo que nos está diciendo que no es cierto que los guanacos o las llamas coman por 5 ovejas, evidentemente que no, comen más o menos lo mismo, así que desde ese punto de vista es interesante, digamos, que un animal de ese tamaño tenga un consumo bastante menor en relación a los rumiantes menores. Este tema nos ha preocupado bastante, a partir de la década del 80 empezamos a estudiarlo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, este tema. Acá tenemos un capón dotado de arneses para recolección de heces, fíjese la posición de defecación y de micción de la llama. No se diferencia el macho de la hembra, este es un macho capón, pero digamos no se diferencia como si fuera una hembra. Y acá nosotros recolectábamos todos los días, 2 veces por día, la S que producía, y también medíamos el consumo que generaba. Ahí se ve el pesebre donde se le suministraban las distintas raciones. Esto permite en principio, además de medimos el consumo no con estos animales sino con otros, podemos determinar la digestibilidad en vivo, que es la digestibilidad, digamos, más directa posible que se puede determinar, o sea, la diferencia entre lo que el animal consume y lo que el animal defeca es simplemente lo que es la digestibilidad verdadera, ¿no? Bueno, acá hemos graficado la digestibilidad de la materia seca versus el consumo de materia seca total, pero expresado como tamaño metabólico, o sea, el peso del animal a 0,75. Acá demostramos que hay una regulación física en los camélidos exactamente igual que en los rumiantes, porque fíjese que la relación es curvilínea, ahí nos dio un modelo cuadrático, ¿no es cierto? O sea que el mejor R cuadrado que obtuvimos no era lineal, sino que era cuadrático. Si derivamos esa ecuación que nos da que el consumo se hace máximo a una digestibilidad de 64,45%. O sea que el animal a partir de ahí tiene una inhibición física, una inhibición por lugar, digamos, para seguir consumiendo. Esto separa, digamos, bastante bien digamos, cualquier alimento que le estemos entregando. Si sabemos la digestibilidad, podemos estimar bien el consumo, ¿no es cierto?, hasta ahí. A partir de ahí, ya evidentemente va a haber, también con esta ecuación la podemos estimar, pero va a haber una reducción del consumo de ahí en adelante. Esto que es muy conocido en el caso de rumiantes menores, o en bovinos del año 64 se estudió, en bovinos se estudió un poco después, pero también lo hemos logrado estudiar aquí en la Universidad Católica de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para determinar de que hay una regulación física exactamente igual a la que hay en los rumiantes. Y a partir de este hallazgo, bueno, hicimos otra cosa interesante, que es relacionar qué pasa con el consumo cuando el animal recibe un suplemento de mayor calidad. En este caso, los animales estaban comiendo como base con grama Rhodes indiferida, que de alguna manera equiparaba las condiciones del altiplano o de acá del oeste de la Pampa, y se lo suplementaba con fardo de alfalfa, que es el suplemento más sencillo y más fácil de obtener. Acá, como ustedes ven, hay una curva color lila o morada que indica el consumo total. O sea, lo que el animal come es normalmente de pasto y lo que más el suplemento. Y la otra curva más abajo, azul, indica solamente el consumo de pasto. La diferencia entre los dos es evidentemente lo que el animal agrega de suplemento. Y fíjense que interesante, acá también nos da un modelo cuadrático, obviamente los dos tipos de alimentos están en la misma curva, nada más que en distintas magnitudes, y cuando derivamos el consumo total, ¿no es cierto?, lo como ver, la curva de arriba, nos da que más o menos el máximo se logra
cuando se le entrega 6 gramos de suplemento por kilo vivo de peso corporal. Ahí la curva se estabiliza. ¿Y qué pasa a partir de ahí? O sea, que cuando el animal empieza a bajar el consumo total, está indicando una cosa que comúnmente se la llama sustitución. O sea, el animal, en realidad, ahí fíjense que las dos curvas se empiezan a separar mucho más. O sea, el consumo total se separa mucho más del consumo de pasto, lo que está indicando que el animal está comiendo más suplemento. Por eso se llama sustitución. Lo interesante es que cuando reemplazamos en la ecuación de arriba este punto 6, lo que nos da es que una llama de 100 kilos a ese nivel estaría haciendo un consumo de 188,3 gramos de suplemento, que es un dato interesante para saber qué cantidad habría que suplementar, ¿no? Sin que el animal sustituya, o sea, que el animal mantenga su peso corporal, mantenga su producción, o sea, los niveles de producción normales, suplementándolo y a su vez aprovechar un pasto seco de baja digestibilidad, ¿no es cierto?, que el animal tenga en el campo. Si ya el animal no tiene pasto en el campo ya es otra cosa, hay que darle de comer todo, pero la situación que a veces se nos presenta es que el animal reduce mucho el consumo por la baja calidad del pasto que tiene. Bueno, eso en los camelios funciona exactamente igual que en los rumiantes y se puede utilizar la misma fuente de información para solucionarlo, ¿no? Bueno, este otro tema interesante para considerar también es el crecimiento, o sea, cómo responden los animales al consumo que hemos estado hablando hasta ahora, cómo crecen, ¿no? Eso es bien interesante. Obviamente, la producción de carne en buena medida es eso, el crecimiento. Acá hemos puesto, bueno, hemos tomado con bastante detalle el tema, empezamos con teques con peso de nacimiento y le fuimos tomando peso. Esta es una curva de crecimiento absoluto, por eso la ecuación que representa el crecimiento ahí es nada más que una ecuación cuadrática, podemos hacerlo más complejo, pero esto es más sencillo. Y acá bueno, tenemos un problema sanitario que nos ha generado este bache acá de datos, que los hemos eliminado, ¿no es cierto?, porque da datos raros. Acá tuvimos un problema sanitario que murieron algunos animales, pero más que todo cambiaron de condición, perdieron peso, entonces tuvimos que seguir en adelante con los que teníamos con los que teníamos con los que sobrevivieron para empezar y los que salieron de este problema. Si esta ecuación cuadrática nosotros la derivamos, también nos da una información interesante, que es 20,7 meses, que es donde se estabiliza, donde se llega al máximo crecimiento, en promedio, ¿no?, por lo que dice la curva, y eso equivale aproximadamente a 105 kilos. Un animal de 105 kilos de esa edad está en condiciones, digamos, de ahí empezar a engordar o engordar más, más eficientemente que si estuviera creciendo más activamente. Esto es un dato bien interesante en ese sentido, porque es en ese punto, en esos 105 kilos, donde alcanza el máximo crecimiento el animal. Bueno, el proyecto de CAMA fue un proyecto que desarrollamos con la Unión Europea para estudiar la problemática de la producción de carne en camellos. Participamos 3 países, nosotros, Perú y Bolivia. Trabajamos con llamas y con alpacas en distintas condiciones. Nosotros trabajamos en 2 condiciones diferentes, al que llamamos Grupo Jujuy, ¿no?, que es el altiplano jujeño, localidad de Cieneguillas, casi el límite con Bolivia. Utilizamos un total en los 2 casos, ¿no?, un total de 36 animales, que eran machos enteros, y las faenas finales se hicieron entre 19 y 21 meses, tanto en el caso de Jujuy como en La Pampa, donde trabajamos en un campo ahí cerca de Santa Rosa, digamos con la misma cantidad de animales, o sea, 18, 36 animales, y en condiciones muy parecidas. Comparamos en todo caso acá los distintos aspectos del crecimiento y los aspectos relacionados con la calidad de la res y la carne en estas condiciones diferentes.
En ese sentido, bueno, evaluamos los parámetros que definen la calidad de la canal, peso y rendimiento, que suelen ser los datos comerciales que habitualmente se utilizan. Después tratamos de ver qué sistema de clasificación y tipificación se podría aplicar usando modelos que usa la Unión Europea para canales de equinos o canales bovinas. La conformación muscular, o sea, la expresión muscular, y un punto bien interesante que hacía tiempo que empezábamos a trabajar, lo que es el punto del engrasamiento, o sea, el grado de determinación del animal y la repercusión que tiene eso sobre la calidad después de la carne, ¿no? Bueno, hasta ahí en lo que respecta a la calidad de la canal, la carcasa. Desde el punto de vista de la calidad de la carne, ahora, bueno, ahí se estudió color, como ven ahí tenemos la imagen, digamos dos bifes, uno sin terminación y otro bien terminado. El color es muy aceptable, ha tenido buena aceptabilidad, inclusive vemos el marmoleado, podemos ver con más detalle eso. La textura, fundamentalmente, el problema de la terneza, que es el parámetro fundamental, digamos, que hace la aceptabilidad de la carne. Bueno, el pH de maduración, que se mide comúnmente los parámetros industriales, y composición físico-química, estudiamos bastante los ácidos grasos, capacidad de retención de agua, ¿no es cierto?, que son los otros puntos interesantes que la industria habitualmente requiere cuando hablamos de una carne que no conoce como la carne de llama, ¿no? Bueno, metodología de faena. Hicimos dos faenas bastante separadas en el espacio geográfico, pero también desde el punto de vista técnico. Una faena industrial, el frigorífico de Uriburu, cerca de Santa Rosa, en La Pampa, y la faena que llamamos faena rural, que es un matadero mejorado en la localidad de Cieneguillas, en el norte de Jujuy. Esto se hizo así para demostrar, digamos, ambas cosas, la factibilidad de la faena industrial y la repercusión que se tiene en la calidad de la carne, y también la factibilidad de la faena en un frigorífico, en un matadero, un camal, como se dice en Perú, ¿no es cierto?, mejorado, donde las condiciones de higiene y todo estaban bien controladas y bueno, los resultados de la faena, de la calidad de la carne, fueron satisfactorios, a pesar de que no tienen protocolos sanitarios comunes esos tipos de mataderos, ¿no? Bueno, una de las diferencias es la forma digamos, de noquear o de proceder a la muerte del animal, insecticización por electronarcosis o electrocución, ¿no es cierto?, en el caso del frigorífico industrial, insecticización por la puntilla española, que es el método clásico de insecticización que se usa habitualmente en el campo, y acá se aplicó directamente, como están viendo los dos operarios ahí realizándolo. En el caso del desollado, bueno, la otra gran diferencia entre los dos sistemas, desollado manual, ahí tiene el animal en el suelo, condiciones buenas de higiene, pero el animal en el suelo apoyado sobre el cuero, y en el caso del frigorífico, el animal está en el palco. Ahí no quiero dar más detalles sobre eso, después si hay alguna pregunta, alguna duda, tenemos todo el esquema muy bien descrito, ¿no? En general los palcos de bovinos, en este caso, quedan un poco bajos para la llama porque tiene un cuello muy largo, pero dentro de todos los operarios el viscerado, bueno, es bastante parecido también en el matadero rural. El animal está izado, como ven ahí, está colgado y se procede a su eviscerado en esa posición, lo mismo que obviamente se realiza en el frigorífico. Sí cambia sustancialmente el aserrado del res, ¿no? Como ven, el aserrado manual, en el caso del matadero, y por supuesto con la circular en el caso del frigorífico, bueno, es totalmente distinto. Pero igual, independientemente de que cuesta mucho más trabajo en el manual, pero logra una buena división, una buena división de los dos canales muy corta. Bien, de las medidas que se tomaron o de las medidas que se realizaron, bueno, las medidas en el animal vivo, por supuesto peso vivo, se determinó condición corporal, la condición corporal se venía determinando a lo largo del proceso de engorde,
lo mismo que la petición ecográfica, y las medidas biométricas también se hicieron en una forma secuencial a lo largo del tiempo hasta que el animal tuvo el momento faena. Bueno, el peso corporal es más sencillo si se dispone de las balanzas, por supuesto. Acá disponíamos de una balanza electrónica en una manga simple de bovinos, dice que se usan para hacer tacto comúnmente, que están disponibles lógicamente en los campos. Bueno, se arrimaba el auto y se conectaba la batería y se usaba esta balanza electrónica digital, pesa con una precisión de 5 gramos, ¿no? Los dos grupos tuvieron un desempeño muy parecido en el crecimiento. Solamente podemos notar que hay como un entrecruzamiento, ¿no? A lo largo de los 15 meses, el grupo de Jujuy, que venía con menor peso, ganó, lo superó al grupo de La Pampa. Después vamos a ver con los tamaños y las otras medidas que en realidad generalmente en memoria eran un poco más grandes. Y posiblemente lo que decía la gente que podía haber pasado es que los animales, como los pusimos a todos juntos en un potrero aparte, como son muy aquerenciados, tardaron en acostumbrarse. Entonces, estaban aquerenciados y querían volver a su respectivo rebaño, y eso fue lo que posiblemente hizo que crecieran un poco menos al principio. Después igualaron a los otros y los superaron, pero no es llamativo como decir que pueden dar resultados muy distintos porque tienen distintos tamaños, ¿no? Bueno, una de las medidas que quisimos validar y quisimos comprobar y que fue el motivo de publicación y debate sobre este tema fue el uso de la condición corporal, body condition, como se usa en las otras especies. Este esquema que presentamos ahí es una escala de 5 puntos que se basa en la visualización de la región del perineo. Queremos hacer una clara aclaración. Nosotros la validamos a una escala que ya existía, por eso, digamos, lo estamos remarcando acá. Este es el sitio donde uno observa, donde ve el triangulito ese. Este esquema está redibujado a partir del libro de Hoffman y Asmus sobre Keri Lam, llamas, sobre el cuidado de llamas que es del área veterinaria. Pero bueno, acá este trabajo de Claudio Gauna determinó, usando esa escala, más o menos tenemos una relación de 4,5 kilos por cada punto de escala que subimos o bajamos. Pero no de toda la escala, no partiendo del teque, sino recién con animales de 85 kilos. O sea, cuando tenemos animales ya adultos, desarrollados, y si aplicamos la escala en relación al crecimiento, podemos utilizar esta regresión que nos dice que son 4,6 kilos. En animales más livianos, más chicos, el crecimiento, como es curvilíneo, obviamente, como lo vimos anteriormente, no da la misma relación. Bueno, esto nada más que para mostrar cómo se ve en el animal en vivo, como se observa el perineo, se uno levanta la cola. En este caso son animales con mucho vellón, pero si son animales esquilados con poco crecimiento de vellón, se ve cuando el animal camina, ¿no? Ahí se puede observar una condición 3, por ejemplo, ¿no? Con cavidad de ese triángulo, se ve bien el prepucio, el pene adelante. Esa es la forma de establecer los decores. Se requiere algún pequeño entrenamiento, un pequeño acuerdo entre los operarios que van a hacer el trabajo, pero es bastante fácil de realizar. Bien, las otras medidas que se tomaron sobre el animal, las medidas biométricas del animal en vivo, son las comunes: perímetro torácico, que es lo que nosotros utilizamos fundamentalmente para estimar el peso corporal del animal. Acá agregamos algunos otros que no son de mucha utilidad, pero los hicimos: altura de la cruz, un dato común que se toma, longitud dorsal, desde la paleta hasta el isquion, el ancho de cadera, que para el bovino se le da alguna importancia a eso. Después vamos a ver las relaciones que tiene, pero el perímetro torácico es la medida más fácil de tomar y además la que tiene mejor relación con los parámetros de crecimiento y con la terminación que uno va a ver. Bien, y la joyita del proyecto, por supuesto, fue el uso del ecógrafo. Ahí tenemos un ecógrafo Falco de Pay Medical, era nuevito, ahora no está en igual condiciones. Y el doctor Gauna ahí era el ecografista tomando la información. ¿Qué información se puede sacar con el ecógrafo? Bueno, lo que medimos comúnmente.
apoyando, digamos, el transductor en forma perpendicular a la columna y entre la costilla 12 y la costilla 13, ¿no? La metodología que nosotros aplicamos acá, que es la que se usa en ovinos, que es la de Delfa, podríamos haber variado otras, pero nos pareció, por el entrenamiento que hicimos inicialmente, que era la que más se ajustaba a la realidad en los camélidos, ¿no? La piel más fina y menos, al tener menos panículo, la imagen es más clara que en el caso bovino, y tiene un poco más de contraste que en ovino, o sea que ahí se puede pensar como que es intermedio, ¿no? Bueno, acá las medidas que se tomaron, bueno, acá tenemos, bueno, como sería una de las imágenes, espesor de grasa dorsal, que es una medida bastante complicada porque hay que posicionar el cursor en la imagen y correr de un punto al otro, esa flechita hay que tener bastante pulso para lograrlo. Y después las relaciones cuadráticas y cúbicas, ¿no? Espesor del lomo, que es el ancho, digamos, que tiene el dorsal largo, y el área de ojo de bife bovino y el área de ojo de bife ovino. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque todavía este modelo de ecógrafo para carne no tiene la sintaxis camélica. Actualmente ya tiene la sintaxis para camélidos, pero este no lo tenía y las dos opciones que teníamos que usar era bovino o ovino. El de bovino nos da más alto, el de ovino da más bajo, pero en términos de variación los dos funcionan igual. No hay que darle igual importancia, por supuesto, al valor absoluto. En términos de grado de encarnamiento, grado o porcentaje de cortes valiosos, ¿no es cierto? Obviamente hay que utilizar, hasta ahí hay que utilizar el de ovino porque es más parecido a lo que se nos presenta a nosotros en camélido, ¿no? Bueno, una de las cosas que obviamente queríamos validar o evaluar era la relación que había entre la medida de espesor de grasa dorsal del ecógrafo y la condición corporal, que es lo que hemos hecho acá con esta regresión que presentamos acá. La aclaración es que los puntos de condición corporal están parte de la condición 2, por supuesto, no de la 1, que es obviamente el animal famélico, y se usaron los puntos intermedios. Sin embargo, bueno, acá estamos presentando con decimales porque son varias medidas por animal. Lo mismo que en el caso del espesor de grasa, que son en milímetros sin decimales, pero como son varias medidas, acá tenemos decimales. Lo que vemos acá, bueno, que hay una buena relación, a pesar de que los puntos tienen una cierta dispersión, más que todo en las condiciones corporales intermedias. ¿Qué nos dijo la regresión? Ahí tenemos la salida de la regresión lineal que hicimos. Hicimos una prueba de error puro para ver si había alguna objeción al modelo lineal y no dio significativo, o sea que el modelo lineal es el más aproximado, ¿no? Fíjese el R cuadrado ajustado a 0,73, o sea, es un buen ajuste, teniendo en cuenta que no son muchos los puntos, o sea, no son muchos los animales evaluados, ¿no? Y bueno, y la pendiente, bueno, la unidad de origen es no significativa, lo cual nos estaría diciendo que podríamos pensar, ¿no es cierto?, que podríamos llevar a cero, digamos. Llevar a cero sería algo, no tendría mucho sentido, porque no existe la condición cero. Después, bueno, la pendiente, cuánto nos da, digamos, por cada aumento de un punto de condición corporal, cuánto aumenta en el espesor de grasa. En términos promedios aumenta 1,45, es más interesante posiblemente usar el intervalo de confianza, que dice que en el 95% de los casos estaría entre 1,20 y 1,7. O sea, el máximo no llegaría a aumentar 2 milímetros. Y más o menos estaríamos diciendo que para una condición 4 estamos en el punto de faena, ¿no es cierto?, de 7 milímetros de grasa dorsal, que se usa habitualmente como referencia en bovinos, y acá más o menos la cosa debería de ser parecida, ¿no? Bien, ¿qué pasó con las otras medidas? Espesor del lomo y área de ojo bife en sus dos acepciones.
Bueno, ahí también las graficamos, aunque no hicimos la regresión porque no dio significativa ninguna. En la I derecha, en azul, está el espesor del lomo, y fíjese la curva del lomo, que tiene como una tendencia a querer bajar en las condiciones intermedias y volver a subir en los extremos, pero aclaro, no es significativa ninguna, o sea que la condición corporal y las otras medidas del ecógrafo no tuvieron ningún tipo de relación. Bien, y hablando de carne, vamos a los bifes, o sea, cuáles son los resultados de esto, ¿no? Así que acá vamos a presentar las comparaciones de medias que hicimos entre las medidas que hemos tomado hasta ahora. Peso vivo, las medidas biométricas, que son varias, y la condición corporal que hemos medido entre los distintos grupos, o sea, entre el altiplano y la región semiárida de La Pampa. Lo hemos puesto con barras para hacer un poco más gráfico y traemos también las imágenes, perfiles de animales para ubicar. En peso vivo, como ya hemos dicho, los animales de Jujuy eran un poco más grandes, un poco más pesados, eso quedó reflejado ahí. Y como era de esperar, el perímetro torácico también indicó que los animales de Jujuy eran más grandes que los de La Pampa. La otra variable que medimos, que era el ancho de la cadera, ¿no es cierto?, que se suele utilizar en bovinos, no fue significativo, o sea, el grado de compacticidad de los animales fue igual, pero sin embargo los animales de Jujuy fueron más largos, fueron más cortos, ¿no? Los animales de La Pampa fueron más largos, y también los animales de La Pampa fueron ligeramente más altos, ¿no? Por eso también es significativo. Lo interesante es que la condición corporal, que es la medida que determinamos, ¿no es cierto?, la condición corporal no con ecógrafo, sino la determinada con el sistema normal, nos dio que los animales de la puna, de la pampa, del altiplano tenían una ligeramente mejor condición corporal, y esto por supuesto es al momento de la faena, antes de la faena, ¿no? O sea, estos datos son antes de la faena para aclarar bien la situación. Hasta acá habíamos hablado de las medidas sobre el animal, incluida la condición corporal. Ahora vamos a ver qué pasa sobre la cana. Los tres grupos de medidas que tomamos en consideración. ¿Cómo las hicimos? Sobre la hemicanal, o sea, sobre la media res a las 24 horas por faena, o sea, post-oreo. Se realizaron estos tres tipos de medidas: la cobertura grasa, la conformación muscular y algunas medidas biométricas de las que se llaman comúnmente medidas post-mortem. Sin lugar a ninguna duda que la más interesante, que es original, porque no se la había hecho hasta ahora en esta forma así sistemática como lo hicimos nosotros, que es la medición de cobertura grasa. Para eso, bueno, ya hemos determinado la división de regiones topográficas que hemos considerado. Ahí tenemos las regiones que hemos tomado para adelgazamiento: será pierna, el bife lomo, costillar, la paleta brazuelo y el cuello. Está con las letras A, B, C, D respectivamente para poder ubicarlo. La puntuación que se le adjudicó es 1, o sea, nulo, engrasamiento nulo, a 5, engrasamiento excesivo. Este sistema es el que usamos lo que se usa en bovinos, de acuerdo con los investigadores de la Unión Europea que nos han recomendado este sistema. No es un buen sistema, posiblemente porque acá vemos ya en esta res de un animal terminado que el cuarto, por ejemplo, la región A, pierna, ¿no es cierto?, es magra y no tiene cobertura, no tiene película de adiposo, ni siquiera en las mejores condiciones. Entonces, bueno, por ahí. Pero bueno, ya lo habíamos tomado de esa forma y seguimos ese sistema. El otro punto que también nos interesaba mucho verificar era el tema de la conformación. La conformación o expresión muscular, como se le dice habitualmente. Acá se hacen dos observaciones, también tomado el modelo de bovinos. Uno es el perfil isquiotarsiano, o sea, prácticamente de la punta de cadera hasta la ganchera, ¿no? Hasta
hasta donde está el gancho, como marca ahí la línea, y en base a eso se establecen estos 5 grados, donde la expresión es mínima para el grado 1 y la expresión es máxima, tipo jamón porcino, digamos, para el caso del grado 5. La otra es la conformación de la pierna vista de frente, o sea, la pierna del animal faenado. También se le adjudica 5 puntos con poco desarrollo y muy abultada, muy gorda. ¿No? Esta es la otra medida interesante que tomamos en ese sentido para medir lo que llamamos en genérico conformación o expresión muscular. Bien, vamos ahora a los datos, ¿no es cierto? A los resultados de la comparación de medias, de los grados de engrasamiento, del perfil y de la conformación de pierna entre los dos grupos, ya Jujuy y La Pampa. Como hicimos con las medidas corporales, bueno, es lo mismo. Acá tenemos, vamos a poner el perfil para que se pueda visualizar mejor, con las aclaraciones arriba de los grupos, o sea, pierna, bife, lomo, costillar, paleta y el cuello, ¿no? Para el caso de la letra A, o sea, de la pierna, el grado de engrasamiento no fue significativo, tampoco fue significativo bife, lomo, pero sí fue significativo costillar. Y en el caso de costillar, los animales de La Pampa mostraron un mayor engrasamiento que los animales de Jujuy. Lo mismo sucedió con paleta brazuelo, el punto D, donde los de La Pampa tuvieron mejor engrasamiento, o sea, tuvieron un score más alto que los de Jujuy. En el caso de cuello no hubo diferencia significativa. En el perfil, la conformación muscular de perfil y la conformación muscular de frente, visto de frente, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Acá es muy interesante destacar esto de los puntos del costillar y de la paleta brazuelo, que equipara a la evaluación de la res de llama a la de ovinos, no a la de bovinos. Ya, esto es como sucede en ovinos, este es el famoso punto GR que se evalúa en los corderos. También aparece acá en la llama, aparece realmente muy destacado, y acá encontramos diferencias significativas entre los dos grupos. Bien, de las medidas biométricas post-mortem, modo largo de pierna y largo de res, no tuvimos diferencia significativa, pero bueno, se tomaron esta información, ahí se está viendo dentro de la sala de Oreo, donde se está haciendo la determinación, bueno, es una medida bastante sencilla. Y bueno, tal cual habíamos dicho, la comparación entre largo de pierna y largo de res entre los animales de los dos grupos no dio significativo. Esto es bien interesante porque indica que son comparables. El frame o el tamaño corporal adulto de los dos grupos es muy parecido, porque estas dos medidas resaltan eso, ¿no? O sea que en ese sentido, a pesar de que no dio significativo, pero bueno, nos da garantía de que la comparación es válida. Bueno, lo que podríamos decir que es uno de los hallazgos más importantes de este estudio es el tema del engrasamiento de las coberturas de grasa del costillar y de la paleta brazuelo. Acá establecimos la correlación que tenía eso con condición corporal. Como se puede observar ahí, las dos zonas destacadas, que fueron distintas entre los dos grupos de animales, costillar y paleta, también tienen correlación significativa con condición corporal. No es una correlación por muy alta, 0,33, 0,39, pero es buena y es significativa. Y bueno, y esta es, digamos, donde la vemos habitualmente en la res, la arcada, a esta zona, es equivalente al punto GR de cordero. Acá hay que hacer una aclaración: en los camélidos no hay matambre, no hay muscular de la mucosa, por eso se ve distinto. Si lo vemos en una res de cordero, vemos el matambre, por ahí nos dificulta un poco la visualización de esto. Acá se la ve directamente, no es solo un bulto, sino que es directamente la grasa que uno ve en ese punto ahí.
O sea que es bastante sencillo de tomar en cuenta cuando estamos evaluando la calidad de la res. O sea que no hay que mirar el cuarto, hay que mirar este punto para comprobar realmente el grado de determinación que la res tuvo. Por supuesto, si el animal ya se faenó con la condición corporal adecuada, esperamos encontrarnos con este punto digamos, en el costillar o, digamos entre la paleta y el brazuelo, o sea, ese punto de separación allí. Bueno, hasta ahora hablar de grado de terminación en camélidos es como insólito. Esto los colegas peruanos y bolivianos nunca lo entienden, no lo entendieron, siempre nos miran y bueno, nosotros como lo usamos en bovinos a esto, obviamente hicimos la misma evaluación acá y fíjense los resultados. Ahí tenemos una condición corporal 4, o sea, un animal con buena terminación, edad 20 meses, tiene un espesor de grasa de 7 milímetros y un detalle muy interesante es que nos dio marmoleada. O sea, usando el score del BIF nos dio marmoleada. En el otro caso, condición corporal 2, o sea, un animal no faenable, por lo menos no recomendable ser faenable, pero en condiciones de altiplano muchas veces se lo faena con esa condición. Animal más joven, 16 meses, dio un espesor de grasa dorsal de 2 milímetros. Aclaro que esta es grasa medida acá en el corte, no es la del ecógrafo. Y marmoleada, por supuesto, dio 0. El score de marmoleado que usamos es el marmoleado del BIF, que es esa escala de 10 puntos. La escala 4 no es muy grande, pero sí hay marmoleado. Esto consultamos a los especialistas, en el frigorífico donde hice su trabajo, gente que está acostumbrada a verlo a eso, y sí, nos confirmaron, sí, eso es marmoleado, igual como se ve en los bovinos, y es digno, digamos, de pensar en una llama bagui, digamos que tiene una expresión importante de marmoleo, ¿no? El otro tema también que queríamos traer como analogía de lo que se hace en bovinos es el tema de la edad fisiológica, o sea, el grado de maduración de los conectivos, que se usa comúnmente en bovinos para clasificar la res, ¿no es cierto? Porque nos indica acá las cápsulas, esas cápsulas que están sobre la apófisis espinosa, ¿no es cierto?, las vértebras dorsales, y que nos permiten visualizar el grado de osificación que tiene el cartílago. Cuando más blanco es ese cartílago, obviamente está más osificado. Cuando más venoso se lo ve, está menos osificado, y eso nos indica todos los conectivos maduran igual, o sea que cuando más osificado está esto, más dura es la carne porque hay mayor maduración del conectivo, y aquí no lo hemos ponderado demasiado en llamas, pero existe y es determinable, es medible. Queríamos ver si lo podíamos ver con el ecógrafo, lamentablemente el ecógrafo no lo refleja. Habría que tomar rayos X, como se hace en bovinos también, y eso obviamente no es muy aplicable, ¿no? Hasta acá estábamos hablando de medidas sobre la res o componentes de la res, los cortes. Ahora vamos a ver lo que es medidas sobre la carne. Bueno, medición objetiva del color, no presentamos los datos, pero se hizo por el sistema CIELAB con el espectrofotómetro y da, digamos, resultados satisfactorios de color ligeramente más brilloso, más claro que en el bovino. Acá fundamentalmente nos interesa resaltar esto, la medición objetiva de la textura, por la cuchilla Barney-Brasler, usamos exactamente el mismo sistema que para bovinos, y también algo que hicimos de composición química, aunque la composición química no nos dio resultados muy interesantes. Acá utilizamos los dos cortes que elegimos para las evaluaciones, que es el peseto y el bife angosto. Como todos saben, el peseto es el semitendinoso, el bife angosto es el dorsal largo como músculo. No hace falta aclararlo, pero bueno, es exactamente igual que lo que hicimos en bovino, el peseto obviamente mucho más chiquitito. Y acá creo que es donde los resultados fueron más sorprendentes al comparar los dos grupos y tener en cuenta los dos cortes, ¿no? El grupo Jujuy no da significativo bife con peseto. El grupo La Pampa no da significativo entre ellos, o sea, bife y peseto. La fuerza de corte libre está expresada como libra por centímetro cuadrado, pero los dos grupos entre sí dan altamente significativo. Entonces el grupo Jujuy resultó de mayor resistencia, o sea, menos tierno que el grupo La Pampa, a pesar de
la equivalencia, digamos, de los dos grupos en otro sentido, o sea, dos grupos del mismo origen genético, características muy parecidas, misma edad, por supuesto. La única diferencia acá era la altura, de 3.600 a 4.100 metros en el caso de Jujuy, y de 300 a 600 metros sobre el nivel del mar en el caso de La Pampa, pero el resto, las condiciones eran iguales, sin embargo, bueno, en estos dos cortes, en el peseto y en el bife, los animales de La Pampa fueron significativamente más tiernos. Y acá, bueno, creo que fue un poco la prueba de oro, o sea, establecer la correlación entre el engrasamiento y la terneza, ¿no? De los dos grupos, de los dos cortes, perdón. Hay bastante debate siempre sobre eso, si la grasa juega o no un rol en la terneza y si eso varía con los cortes. Bueno, acá los resultados son muy interesantes. Acá encontramos de que tanto en bife como en peseto hay una correlación negativa, significativa, con el engrasamiento de la paleta brazuela, o sea, con el famoso punto GR. De nuevo la correlación es muy alta, es menos 31, menos 38, pero es significativa, lo cual es muy interesante, o sea que el animal de mejor condición, el animal que está en mejor condición corporal, tiende a tener carne más tierna, lo cual es obvio porque hay infiltración grasa y de alguna manera compensa o disminuye el efecto de la maduración del conectivo. Hasta acá todo lo que hemos visto es evaluación física, mediciones, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver los resultados de la degustación de carne de llama, proyecto de cama, hecho por panelistas. Bueno, esta es la imagen típica, platito con los 3 pedacitos de carne asada a 75 grados en horno eléctrico. Y el panelista compara con un testigo y además de decir más tierno, me gusta más jugoso, etcétera, le adjudica un puntaje de 1 a 8. Las variables que se valoran acá son textura, o sea, terneza, jugosidad, flavor o combinación gusto-olfato, ¿no? Y una apreciación global, una apreciación final donde el panelista aprecia la carne en términos generales y dice si le gusta o no le gusta y en qué grado le gusta. Bueno, estos son los primeros resultados del análisis de calidad por los panelistas. Ahí tenemos la evaluación de terneza para los dos grupos. El grupo La Pampa resultó estadísticamente significativo con respecto al grupo Jujuy. Fíjese que casi lo superan 2 puntos, ¿no? Sobre 8 es importante, el punto 6 no es sobre 10, es sobre 8, o sea que es realmente importante. Cuando se compara bife y peseto también es significativo. Obviamente, como era de esperar, el bife resulta más tierno, pero la diferencia es más sutil, o sea, de 4,9 a 5,4 es una diferencia menor de un punto, ¿sí? Pero acaso a ser significativa no obstante. El flavor, tanto por origen como por los cortes, no resultó significativo, gracias a Dios, o sea, no hubo problemas con el gusto y con el olor, como suele pasar a veces. Eso es bien interesante. Seguimos con el resultado de la calidad de la carne analizado por los panelistas. Acá vemos jugosidad y aceptación general. En el caso de jugosidad, el puntaje fue relativamente bajo, un 50%, ¿no? Porque fue 4 sobre promedio, ¿no? Sobre 8, o sea que en general la carne de llama se la califica como medianamente seca. Lo interesante es los resultados de la aceptación global. La aceptación global es altamente significativo entre La Pampa y Jujuy. La diferencia es muy parecida a la diferencia en terneza, ¿no? O sea, la aceptación de la carne está muy vinculada a la terneza, y lo interesante es que
Si bien en terneza hubo diferencia significativa entre peseto y bife, acá no la hay. O sea, a la hora de la pregunta, si le gusta o no le gusta, o le encuentra diferencias entre el peseto y el bife, la respuesta en general ha sido no. Y la aceptación es muy buena, o sea, 5,5, 5,6 sobre 8, evidentemente es una aceptabilidad buena. Bien, los análisis químicos, de los numerosos análisis químicos que se hicieron, acá presentamos los resultados de los más destacados. Solo 3 ácidos grasos resultaron altos y significativos con respecto al resto. El que mayor concentración mostró fue el oleico, 29,7%, carbono 18, ¿no? Después le siguió el palmítico, 20,88%, 16 carbonos, y un poquito más abajo el esteárico, también 18 carbonos, dio un poquito menos del 20%, 19,59, 19,6%. El resto realmente están por debajo del 5%, fue muy baja la concentración de los otros ácidos grasos. Finalmente, acá se midió la concentración de CLA, o ácido lironeico conjugado, con muchas expectativas con este dato. No hay diferencia significativa entre los dos grupos, pero es llamativo la gran variabilidad que presenta la pampa. Aparentemente eso se debe a que aparecen valores extremos ahí. No sabemos bien si es un problema de la medición, no son fáciles de medir los CLA, o que bueno, hay alguna variación debido a la distinta alimentación que recibieron los animales. De cualquier manera, los valores generales, o sea, 60, alrededor de 60 o arriba de 60 o 80, como ver para la pampa, están por encima de los otros análisis que se han hecho en llamas inopacas, SADUN, el trabajo del dominicano, y superior a los niveles de bovinos para condiciones similares, ¿no? Hay 2 trabajos hechos en bovinos, Patoscagua, Socola y Orellana. Los dos dan valores bastante más bajos de CLA. La posible explicación de la variabilidad para el caso del grupo de la pampa es fundamentalmente la diferencia de alimentos, ¿no es cierto? Lo que está en la pastoreo por lo menos. Esa parece ser la razón por la cual presenta tanta variabilidad. Bien, el otro tema que se estudió en el proyecto de cama con carne de llama fue el tema de la elaboración de chacinados o de algunas formas de conserva de carne, fundamentalmente para utilizar la carne de animales viejos o la carne de los cortes de inferior calidad. Se han hecho varios ensayos de distintos tipos de cosas. Vamos a informar solamente los más destacados. Se hizo también charque. Con charque no hay sorpresas, se probó un sistema de elaboración de charque, ya conocíamos las propiedades ampliamente del charque. El charque no tiene mercado en este momento, por lo tanto es muy difícil de aplicar. Pero bueno, acá tenemos salame y bresaola. La bresaola es un producto cárnico italiano que se hace habitualmente de carne de quino, y la bola de lomo, digamos, el corte equivalente a la bola de lomo. Es bien interesante. Y también, bueno, con el salame hemos hecho varias pruebas con distintos contenidos de tocino y con resultados más o menos parciales que vamos a ver. Bueno, ese es el aspecto en general que dan los distintos grupos de salame que preparamos. Bueno, como ven, las distintas fetas tienen diferencias de concentración de tocino. Fuimos de 10 a 20% de tocino, tratando de encontrar alguna forma de solucionar el problema de la excesiva deshidratación y el excesivo endurecimiento. Ahí tienen una imagen de un tocino con 10% de tocino. El color es bueno, es apreciable, o sea, es atractivo, digamos, para el consumidor.
y en general también lo es el gusto. Bueno, la bresaola vendría a ser un equivalente a bondiola, ¿no? Aunque es otro corte. Eh, la carne del cuello en la llama no se ha conseguido preparar una bondiola de la misma forma que se podía preparar con carne de cerdo, ¿no? No le da esa misma estructura, pero con el, con el, con la bola de lomo, digamos, con el cuádriceps femoral, el par medio del cuádriceps femoral, da este aspecto interesante que tiene. Se come generalmente con un vegetal, o sea, una fetita muy finita con un vegetal, con una gotita de aceite. Habitualmente el vegetal es una crucífera, ¿no? Una chicoria o algún de esos vegetales con gusto fuerte. Y realmente es muy interesante, es un producto de conservación de carne muy interesante, y con el caso de la llama también se hizo en alpaca en el Perú, es muy rico. Bueno, la evaluación de panelistas, estos son otros panelistas distintos los que evaluaron la carne, pero también del mismo grupo de gente de la universidad. Eh, Acá se confrontaron frente a los cortes, como lo mostramos, y se les pidió una serie de preguntas, la cual solamente tenían que responder por sí o por no. Me gusta extremadamente, me disgusta mucho, me disgusta moderadamente, ni me gusta ni me disgusta, me gusta ligeramente, me gusta mucho, me gusta extremadamente. Y ahí tenemos las tres concentraciones de tocino: 20%, 10%, 16%, y al costado la aceptación. De todas estos cruces resulta significativo en el caso de la concentración del 20%, me gusta mucho, el 41% de los panelistas tuvo esa afirmación. La otra que resulta significativa es concentración de tocino del 10% y del 16%, pero la respuesta fue me gusta ligeramente en un 37% de los casos. Y por ahí es interesante la encuesta abierta, o sea, la descripción que hacen los panelistas de estos tres productos. La muestra A, la de 20%, o sea, la que tenía más grasa, más tocino, en general dicen, tiene sabor agradable, es rico, tiene rico aroma, buen flavor, tiene buen aspecto y color, pero es picante. Bueno, eso depende fundamentalmente del grado de aderezo que se le había puesto, ¿no? A la mayoría de los panelistas les pareció de buena la cantidad de grasa, pero para algunos no, para algunos era un poquito excesivo. Como ustedes ven una imagen, sí, parecen los dados, eran dados grandes, además bastante excesivo. La B, la 10%, la que menos grasa tiene un gusto pastoso, picante, aroma fuerte, es salado, color oscuro, pero mejor aspecto que A. Buena textura, pero es poco tierno, aunque jugoso. Muestra C, la intermedia, es extremadamente picante, sabor no agradable, duro, cuesta morderlo, se pegan los dientes, mucha grasa, salado, color intenso. En general lo que los panelistas dijeron, bueno, que era dura. Ese es un problema que tiene evidentemente el salame hecho con carne de llama, se seca y se endurece muy rápidamente. Bien, esto es más o menos todo el panorama que les queríamos presentar. Acá tienen el listado de bibliográficos. Si les interesa alguno de estas publicaciones, algunos son nuestras, otros son de otro lado. Estamos a disposición por cualquier cosa que les interese, que les resulte interesante poder tomar la información.